pantalla, tema o el título que estar hablando el día de hoy. Fuimos creados para adorar. Ya tiene en mente estas palabras. Se nos viene creados para adorar a Dios. Nuestro primer propósito es agradar a Dios. Cuando dice que fuimos creados para adorar a Dios, es algo bien importante que podamos entender el día de hoy. Ustedes dijeron que fuimos creados por Dios, y eso es real. La Biblia lo enseña, la Biblia nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero mucha gente se queda solamente ahí, con ese conocimiento, con ese saber de que fuimos creados por Dios. Pero hay algo más allá de saber solamente que fuimos creados por Dios. Lo que sigue es que fuimos creados por Dios, pero fuimos creados para Dios. O sea, no solamente fuimos creados por Dios, sino que lo más interesante es que fuimos creados para Dios. Mucha gente se queda en el concepto solamente de que sabe y cree que fue creado por Dios, pero hasta ahí termina todo. Como dijo usted, no entienden o no creen o no saben que fuimos creados con un propósito. Y nuestro primer propósito de que Dios nos haya creado no fue simplemente de llenar la tierra de personas, la raza humana, sino que el primer propósito que Dios nos dio es agradarlo a Él. Era para adorar a Dios, era para servirle a Dios. Entonces, hoy vamos a estar viendo esto. Me gustaría que veamos, por ejemplo, de Isaías 43, verso 7. Con esta versión es otra versión, a lo mejor lo dice de otra manera, ¿verdad? Pero la versión que yo traigo, Isaías 43, 7, de la siguiente manera: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, fíjese, al que me reconoce como Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien lo formé. En otras versiones dice que fuimos creados para la gloria de Dios. Isaías 43, 7. En otra versión dice, fuimos creados para adorar a Dios. ¿Alguna de las versión que ven? Fuimos creados con un propósito, pero como dije, el primer propósito por el cual Dios nos creó es para que nosotros lo adoráramos. Yo no sé si tú has pensado, porque hoy en día mucha gente, como dijo José otra vez, se inclinan mucho por algo. Y a veces no entendemos cómo es que esa gente se inclina por quizás por una estatua, o se inclina por una piedra, se inclina por un árbol. ¿Por qué? Porque su esencia, o sea, su naturaleza, Dios nos creó con ser espiritual, con que viene ya diseñado para adorar. Ahora, el problema es que ¿a quién va a adorar?
Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, entendemos que en primera Dios nos creó a su imagen y semejanza, luego Dios nos creó para Él. En pocas palabras, somos de Él. Dios nos creó para que lo adoráramos a Él. Ya traemos eso por naturaleza. Por eso aquí podemos entender cómo es que muchos adoran a lo que no adoran realmente al Dios verdadero. Fuiste creado para adorar a Dios. Este es el primer propósito de tu vida. Tú estás, antes de no conocer a Dios, no sabías cuál era el propósito. Y ahora quizás conociendo a Dios, no sabes todavía cuál es el propósito por el cual Dios te creó. Creo que hoy tienes que entender que el propósito por el cual Dios te creó es para adorar a Dios. Para que lo adores. Otro propósito es para que para que le agrades. Para agradar a Dios. Entonces, fuiste creado por Dios. Ya sabemos que si fuimos creados por Dios. Pero aquí entra lo interesante. Fuiste creado por Dios para Dios. Y ahí es cuando nosotros entendemos que nuestra adoración no es solamente a veces cuando hablamos o cuando pensamos de adoración. ¿Qué es lo que se te viene a tu mente cuando dicen vamos a adorar? ¿Qué es lo que tú... Alguien me... Cuando te dice, hermanos, vamos a adorar, ¿qué es lo que tú viene a tu mente? Muchas veces cuando decimos adorar, quizás se te viene a tu mente alguna posición, quizás de rodillas, quizás manos levantadas, quizás, o quizás cuando dice adorar, quizás tú piensas en esas canciones que son así bien pasivas. Quizás piensas y dices, adorar es cuando en mi iglesia hay alabanza y adoración. Eso es parte, pero la verdadera adoración es un... Hermanos, ahora que yo estaba hablando, viendo, y créame, porque adorar a Dios no siempre las palabras puedes decir más bien. Fuiste creado por Dios para Dios. Y hasta que no entiendas esto, la vida nunca va para ti. Para nosotros no entendamos, fuimos creados por Dios, para Dios, la vida no tiene. Todo comienza, mire esto, todo comienza con Dios o contigo. ¿Sabe? Porque muchas veces yo no estoy en contra, estoy en contra de la superación. Pero desafortunadamente, hoy en día la mayoría de nosotros estamos más enfocados en en lo personal. Realmente estamos bien. Todo comienza con Dios. Todo termina. Más que dar planes, no tengas planes,
que hay personas realmente afectados. Haga de cuenta. Debemos saber que la neta, para amar a Dios, para disfrutar, Dios nos puso aquí para que Él disfrutara de nosotros. Y así cuando lo conocemos, nosotros podemos disfrutar también de Dios. Fuimos creados por Dios, fuimos creados para Dios. Dios sabe que Dios sabe todo sobre ti y así te ama. Quiere que tú también conozcas. Romanos, ustedes busquen en la descripción. La palabra adoración. Afortunadamente la palabra adoración ha sido mal usada, dice. Que perdió su sentido original. Escuchas la palabra adoración y hace la pregunta. Tal vez piensas que cerremos nuestros ojos, cantemos algunas adoración o alabanza, adoración, estas oraciones profundas. Jesús definió adoración de un modo muy. Vemos cuando se presenta aquel hombre, aquel joven rico, ¿sabe los mandamientos? Vemos que Jesús amarás al Señor mandamientos a ti mismo. Veamos primero. Que no estás comunicado de que sabemos cuál es el que estamos buscando, que con un propósito de crearnos para su alabanza, fue para su adoración, para que nos adoráramos. Pero que lo adoráramos de tal manera fuera más, son más que fueran nuestras propias palabras. En los tiempos de Jesús, la gente de los mandamientos se los sabían de memoria. En cambio, el mismo Señor Jesús, el pueblo de labios me honra, mas su corazón quizás la ley, pero no conocí verdaderamente al Dios. Entonces, recordemos que fuimos creados por Dios, pero lo más importante es que fuimos creados para Dios. Ahora sí, vemos esta cita, Mateo 22.
esto realmente significa agradar a Dios. Estos hombres con la ley tenían muy bien la palabra, pero realmente su corazón estaba lejos. Sabían quizás que había creado, como conoce y sabe que Dios lo ha creado, pero la realidad es que saben eso, pero quizás no saben que fueron creados pero para Dios. Adoración, vivir una vida que agrada a Dios. Realmente, hermanos, de esta forma también, de esta forma también adoramos a Dios cuando vivimos una vida agradable a Dios. ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, la mayoría conocemos el relato de Job? Sabemos lo que él pasó, pero yo lo veo, por ejemplo, de esta manera, hermanos. Tenía tanta confianza. Job era un hombre que realmente agradaba a Dios, adoraba a Dios con su estilo de vida, con su propia vida. Tanto así que cuando el enemigo viene a decirle a Dios o a presentarse delante de Dios, Dios le dice, has considerado, has visto a mi siervo Job. El enemigo le empieza a decir, es que porque tú eres. Pero ese es el estilo de vida que realmente agrada a Dios. Job adoraba a Dios con palabras. Y hay algo que en ese libro, otra parte también bien importante que me llama la atención. Es la palabra de Dios a que Job hacía sacrificio por sus hijos, oraba por sus hijos, adoraba a Dios. Y alguno de ellos blasfemaba. Job tenía un estilo de vida que adoraba a Dios, un estilo de vida que agradaba a Dios. Tanto así que el enemigo has visto, lo has considerado. Pero el diablo, ¿cómo no va a ver? Ya lo había, el diablo había dado vuelta a casa y ahí había ido a algo en contra de casa. Cuando, cuando nuestra casa, nuestra casa va a estar protegida. Porque, como le dije, trato adorar a Dios no solamente son palabras, no solamente es oración. Adorar a Dios es un estilo. De todas las otras cosas, música, canto, oración, son instrumentos de la reunión. La verdadera adoración es la que pasa. La verdadera adoración está en nuestro trato de ese niño. En una ocasión, papás fueron a vender la cosecha. Dijeron, mira hijo, vamos a ir con fulano, pero por favor, pórtate bien. No andes. Se da cuenta que llegaron a la casa de comprador, parece que le corre, y andaba corriendo a los lados hasta que jarrón. Padre, ¿qué te agarró la oh, lado. Nuestra adoración está quizá, pero tu corazón o nuestro corazón
corazón o nuestra mente ya está ya quizás en lo que vas a comer, en lo que vas a ir, ya estás pensando en los días que no has pagado, ya estás pensando mañana que vas a llevar de nuestra adoración realmente nuestra propia vida. Dice, estar dispuesto a hacer todo que Él nos no puede cumplir con ningún propósito, no comienza con Él. Cada uno de nosotros servirá a algo o a alguien. No ponemos a Dios como en nuestras vidas. No podemos poner otra cosa que realmente estar ahí. Puede ser una relación, dinero, casa, trabajo, incluso a ti mismo. Esta es una fuente principal de estrés. Hay muchas otras cosas antes, pero de nosotros sale y decimos, adoro. Algo bien interesante que Juan 15, hable, se lo sabe. Pastor si se lo sabe. Sí. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Pero muchos estaba tratando de entender qué es lo que quiere decir, como que apartados de mí, nada podéis hacer. Y yo veo que mucha gente que no le sirve a Dios, que está apartada de Dios, hace un montón de cosas y le va bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Apartado de mí, nada podéis hacer. La gente se ha apartado de Dios y ven muy bien. ¿Qué quiere decir esto? La que entendí, dice, porque apartado de mí, nada podéis hacer. Lo que está diciendo ahí, apartado de mí, nada de lo que tú hagas va a ser agradable a mí o agradable a Dios. Nada vas a poder hacer que agrade a Dios. Estás apartado de Dios. Nada. Apartado de mí, nada podéis hacer. No vas a hacer nada que a mí me agrade, en pocas palabras, dice. No, pero que yo voy a ayudar a los pobres, yo voy a dar quizás la mitad de mi cheque. Nada de lo que tú hagas va a ser agradable para mí. Porque apartado de mí, nada. Entonces, nosotros no creados por, somos creados para Dios. Nada de lo que va a agradar. ¿Cómo podemos vivir una vida de adoración a Dios? ¿Cómo le hacemos para que podamos vivir de adoración que realmente agrade a Dios? Estar conectados. Vamos a estar en nosotros y adorar a Dios. Solamente estás aquí el miércoles, levante tus manos, estás llores. Eso es todo. Es necesario entender que adorar a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Agradamos a Dios con actitud sana, nuestra actitud. Una de las actitudes que tenemos que tener para agradar a Dios, ¿eh? La fe es la certeza de que Dios existe, la convicción de que Él nos
aquí en el, según Hebreos, tenemos que tener una actitud de fe. De esta manera podemos vivir una vida de adoración. Los hombres que tuvo la Biblia en Dios tuvieron confianza. Ahora, es cierto que todos los hombres que tú ves en la Biblia, algo tenía que eso estaba depositado. Hebreos capítulo 11. Quiero leer el 11. A ver, cerca en Dios, porque se acerca sabiendo que hay Dios. El primer paso que debemos dar para vivir una vida de oración, llegar completamente para poder vivir una vida de adoración, dedicar completamente. A veces dedicamos quizás a pasar, ¿verdad? Que a veces a Dios dejamos como hasta luz. A veces le queremos dar a Dios para tiempo, para ofrecer, dice, completamente nuestras vidas, darle tu vida. Esto significa estar dispuesto a hacer todo lo que Él nos pide. No puedes cumplir con de los otros propósitos. No comenzamos dando y ofreciendo completamente a Dios. No podemos cumplir nosotros. Estamos aquí. Cada uno de nosotros servirá a algo o a alguien. No ponemos a Dios como principal de nuestra. No podemos poner otra cosa que realmente estar ahí. Puede ser una relación. Entonces, si para poder realmente agradar a Dios, se necesita tener fe en Dios. Tenemos que es entregar todo. Estamos hablando de que hay que tiene que arrepentir. Por esa razón, si todos los hombres, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿cómo empezó Juan a hablar al pueblo en ese la palabra de Juan? Arrepentidos. Hablando del arrepentimiento, cambien de estilo de vida. Luego cuando viene Jesús, otra vez vuelve a recalcar, vayan al arrepentimiento, cambien. Cuando hablamos de arrepentirse es más que, es un cambio de actitud. Es que servir, adorar a Dios, realmente agradar a Dios, tenemos que dar por cambio de Juan les decía,
creo que si uno fuera predicar la generación las que está enseñando a huir de la ira de Dios. Porque en ese tiempo la gente llegaba para que Juan los bautizara y pensando que una vez que ya simplemente se bautizaban, con eso lo habían hecho. No, por eso decía, arrepiéntanse primero. No era como darse golpes de pecho, era cambio de actitud. Hombres o mujeres que agradan a Dios, cambiar su actitud. Aquellos que realmente adoran a Dios, adorar a Dios los domingos es fácil. Adorar a Dios quizás con un canto el que usted te gusta. Va a tener que cambiar totalmente. Creo que aquí estoy viendo la bondad de Dios. Canto muy, pero la adoración no es solamente aquí. La adoración te vas, la adoración va contigo. Sales allá afuera, la adoración. Te vas a la casa, la adoración. Tres características para agradar a Dios. Primero, la adoración es una dedicación voluntaria a Dios. Cuando tú adoras a Dios es algo voluntario. Haces cambiar las Él no nos quiere la fuerza, pero como Dios quiere que tú lo ames voluntariamente, Él te deja elegir. La verdadera adoración es algo que surge para Dios, no por obligación, para Dios. Agradecido realmente haya dado la oportunidad para afuera. Ha dado mucho. Hay, mi, hay millones más preparados, más mejores predicadores. Damos la gloria a personas. La única virtud es agradar a Dios. Recuerde que la palabra es algo que agrada a Dios. Amar. La adoración ser el cuerpo era de Corinto.
a su imagen, fuimos creados a semejanza. Después de eso, no solamente qué pasa cuando te arrepientes, vienes a los pies de casa. Ajá. Pero dentro de ti, ¿qué pasa? La escritura, ¿qué pasa? Ah, ahora dice que ya no somos que solamente cuerpo, sino que somos templo. Somos una casa que le pertenece. Ya lo encontré. Adorar a Dios. ¿Qué es eso? Sara, claro que le, porque Él o toda cada parte de tu obra. ¿Cómo nos va a preocupar Dios del Espíritu? Es en este, déjame usar tu cuerpo para ser morada. Cierto, al final del camino, cuando partimos, va a quedar. Pero mientras Dios ha dado al Espíritu, vaya con nosotros. O ignoráis que vuestro cuerpo es el cual está en vosotros, el cual tenéis, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, cuerpo y cuáles son, eso le pertenece. Como verás, la adoración es una consagración día tras día, es algo a la vida. Para eso, para adorar a Dios. Esa es la gente, la adoración, luego escuchamos la prédica. ¿Verdad que así a veces acepto? Ya no es, no solamente aquí, pero la adoración más que la adoración, lo que sucede cada vez para agradar a Dios. Cada día, cuando tú ves adorar a Dios, agradar a Dios, ya tú te por tu estilo. Cada día tú te preocupas.
más que lo que la gente piense, porque mire, desafortunadamente hoy en día como personas nos preocupamos tanto por lo que la gente dice, vamos pero deberíamos de poner más atención a lo que Dios piensa de nosotros, a lo que Dios dice de nosotros, más que lo que la gente dice o piensa o habla, ocuparnos más en él. Dios, lo que hoy agradó a Dios, como me comporté hoy en el trabajo, como me comporté quizás con mis griteos, quizás hasta les dije una mala palabra, agradó a Dios, eso adoró a Dios. Sinceramente, dígame que otros no adoro, adoro a Dios. Hermanos, no se amolda a este mundo. Puede vivir sin ser afectado por el. ¿Cómo podemos vivir afectados? Para que Dios no. ¿Sabe? Y puede decir, esto quiere, me voy a aislar. Pero eso sabe que también cuando a mí me compartieron tanta de Dios, a mí me ya no vas a ir a jugar fútbol, vas a contar con él. Esa necesidad de que estaban compartiendo, estaban llevando por un camino a al fútbol, amistades, pero muchas veces nos aislamos. Pero no
Dios no quiere que lado. Jesús compartía con quien era criticado. Pues yo no he venido a los sanos, no. Esto quiere decir que de la impermeabilidad no es que esté aislado del mundo, pero también por el otro lado no puedo estar dando la espalda al mundo, las cosas del mundo, a donde ya no se mira la diferencia de la mayoría. ¿Cómo puede vivir cómo puedo vivir afectado por él? La respuesta no es el aislamiento, la imitación. La respuesta es cómo nosotros podemos impermeabilizarnos, algo así. Cuando tú trabajas, depende de lo que tú trabajas, es de lo que tú te trabajas en dando pasto, de olor a pasto. Por ejemplo, mecánico, grasa, quizás de eso. Ajá, los que trabajan en la cocina, a la comida. Entonces, ¿cómo podemos implementar? Es buscar a Dios, estar con Dios. Lo más que yo pueda, una vida que agrade a Dios, estar de Dios, va a cubrir. La mayoría de los cristianos van hacia uno, cuando llegan a la relación, cuando llegan a relacionarse con el mundo que les rodea algunos años sin hacer nada. No voy a leer esos prácticas. Familia, fuerza, voy a comprar, voy a mantenerme tan lejos como algunos van a vivir hasta los serios. Hay un problema con el aislamiento. Para las buenas noticias, el aislamiento es la respuesta. Algunos van al extremo y llegan a ser iguales que el mundo, imitan todo lo que va en el cualquier cosa lo hacen, también lo hacen, quieren encajar en el mundo. Resultado, pierden rasgos. ¿Cómo podemos hacer para vivir una vida de oración? Déjame darte un ejemplo. Cuando pide un pedazo de pescado en el restaurante antes de comer, lo primero que, ya entendí, mire, cuando nosotros pedimos un pescado, cuando tú vas a un restaurante, y aunque ese pescado, agua salada, ¿sabías? No tiene sabor, no tiene sabor, nada, tal si es agua salada. ¿Sabe por qué? Como cuando Dios está en nosotros, cuando dejamos que el Santo invada nuestro estar de Dios, y entonces no vas a tener necesidad de meterte ahí con el para practicar las cosas, darte del pecado.
nuestro estilo de vida, adora a Dios. Quiero terminar este 4 versos. Alguien dijo hace un rato, obedecer. Mejor obedecer a Dios, tratar de ganar su ayuda. Dios prefiere vas a practicar. Muchas veces solamente eres la adoración, porque practicamos. Entonces, pero cuando tú ya lo practicas, cualquier deporte, una persona que practica básquet, estilo de vida, lo practica, hace falta, hace ver. Eso es lo que, de la misma manera, lo que practicamos para nosotros nos hace disfrutar a Dios, que nos hace agradar a Dios, no es nuestro